Bueno, continuamos con lo que es impuesto país y las percepciones en moneda extranjera de impuesto a las ganancias y bienes personales. ¿En qué momento corresponde que se practique la percepción o se haga el pago del impuesto? Si es para adquirir moneda extranjera, en el momento en que se efectivice esa misma operación cambiaria. Si se trata de operaciones que estén incluidas dentro del inciso B y C del artículo 35, que es adquirir bienes y servicios en el exterior, que se hagan con tarjeta de crédito o compra, va a ser en la fecha en que se esté cerrando el resumen, o sea, en la fecha de liquidación de tarjeta. Y en el caso de que se realice con tarjeta de débito estas mismas operaciones, va a ser en la fecha en cual se está debitando en la cuenta bancaria esta operación que se hizo. Y si se hace con estas operaciones con una empresa, con una agencia de viajes o de turismo, en la fecha en el momento del cobro del servicio. Y esto se hace aunque el pago sea parcial, o sea, o en cuotas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si el pago es por la totalidad, se hace el pago del impuesto y la percepción. Ahora, si el pago es en cuotas o de manera parcial, lo que tengo que hacer es calcular cuál es el monto total de la operación y en el primer pago le voy a tener que descontar el impuesto y también la percepción. Las alícuotas. En lo que es impuesto país, va a ir por el 30%, que se aplica a la operación que se realiza en pesos, o el 8%. El 8% abarca todos los servicios digitales que están contemplados en el artículo 3, en el inciso M, apartado 21 de la ley de IVA, pero en definitiva se terminan enunciando todos los servicios digitales están dentro de la Resolución General 4240. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que cuando haya un servicio digital, que es este servicio donde no hay una interacción con alguien de acá del país, sino que todo se hace mediante plataformas virtuales, utilizando cualquier dispositivo, cuando se trate de ese servicio digital, no me van a estar descontando el impuesto país del 30, sino que me descuentan el 8. ¿Por qué? Porque esos servicios digitales ya también me van a estar descontando el 21% de lo que es el IVA, que ahora después lo vamos a ver, y por otro lado, que también después se verá, se tiene que aplicar lo que es el impuesto a los ingresos brutos, o sea, y en la suma estaría dando algo parecido a lo que es el 30%. Por eso es que se trata de una alícuota reducida. Y después tenemos la percepción, ¿no? De todas estas mismas operaciones que van alcanzadas al impuesto país al 30 o al 8, tenemos la percepción. Y acá hubo un cambio de alícuota. Anteriormente era el 35% para todo. Bueno, a partir de julio, o sea, y del 13 de julio, desde ese momento que se incorpora la norma, que se modifica, cambia la alícuota. Ahora vamos a ir por el Ahora vamos con estas alícuotas. El 35% se sigue aplicando cuando se realice la adquisición de moneda extranjera que no tengan o sea, que sea para atesoramiento o que no tengan un destino específico. Y después entonces tenemos que el 45% de la percepción se aplica para todo el resto de operaciones. ¿Cuándo es? Cuando se adquieren bienes o servicios en moneda extranjera, que haya un cambio de divisa, y en la medida en que se adquieran y se abonen, ya sea con tarjeta de crédito, débito o con tarjeta de compra. Todo esto quedará dentro del 45%. También es importante saber que, digamos, serían todos los servicios digitales, por ejemplo, donde tenemos a Netflix, Spotify, etc. Todos esos servicios van a ir al 45%. Y todo el resto que se adquiera también, siempre que haya un cambio de moneda. Quiere decir que lo único que va al 35% es la adquisición de moneda extranjera, en el caso de que sea para un atesoramiento o que no tenga un destino
específico vinculado a las obligaciones que establece el Banco Central en la Comunicación A 6844. Bien, pasamos de impuesto. Vamos a impuesto a los débitos y créditos, la ley 25.413. Y acá también nos vamos a referir a las transferencias que se realizan al exterior. El tema es que, bueno, recordando un poco, este es un impuesto que aplica sobre las cuentas corrientes. Entonces, las operaciones alcanzadas van a ser todos los débitos y créditos que estén en las cuentas corrientes, salvo las excepciones que queden fuera y que están especificadas en la misma ley. De todas maneras, esto lo regula la ley 2543, el decreto 380 del 2001, después, bueno, hubo varias resoluciones, decretos que lo modificaron, y la última actualización fue el decreto 796 del 2021. La alícuota que se aplica para los débitos y créditos es la alícuota general, el 6 por mil. Existen sujetos que tienen beneficios a estas alícuotas, ya sea la exención o una reducción de alícuota, pero para esto, por determinadas condiciones, ¿no? Pero para esto siempre tienen que figurar en los padrones de AFIP. Quiere decir que la AFIP todos los días actualiza estos padrones donde incorpora y elimina a contribuyentes que tienen estos beneficios. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer es chequear cuando tenemos un contribuyente o que nos dice que está exento en el impuesto o que tiene el beneficio de una alícuota reducida, hay que ingresar a la página de AFIP dentro de la parte de esta ley y vamos a constatar con el número de quit si realmente está dentro del padrón, porque a veces puede pasar que la AFIP por alguna razón lo dé de baja del padrón, entonces tiene que volver a hacer el trámite. Entonces, al no tenerlo vigente, no figurar en el padrón, no se le puede cobrar la alícuota reducida, se le tiene que cobrar la alícuota general. Y para las transferencias, la alícuota general es el 12 por mil. Salvo que, de nuevo, el cliente esté con algún beneficio de reducción o exención. Y bueno, esta alícuota lo aplica el banco en el momento en que se haga la transferencia. Existen transferencias que están exceptuadas de pagar este impuesto. La respuesta es que sí. Si hago una transferencia del mismo titular de una cuenta corriente a otra cuenta corriente, está exento, o sea, no tiene que pagar el impuesto. Cuando hablamos de que sea mismo titular, tiene que ser consciente de todos los datos. Incluso si una cuenta está a nombre de dos personas, la otra cuenta que se transfiere también tiene que estar a nombre de dos personas, porque si no, se cae la exención. Bueno, cuando también lo que tengo que saber es que estas son operaciones entre cuentas corrientes. Si hago la transferencia entre una caja de ahorro y una cuenta corriente, después vamos a ver que esto hace que me caiga la exención porque no cumple con la normativa. Tampoco va a estar alcanzada por esta ley, que eso también está dentro de la comunicación del Banco Central y, bueno, de la misma ley, cuando se adquiera, cuando se haga una transferencia para destinarlo a la adquisición de un inmueble. Y ante esto tenemos que tener boleto de compraventa o posesión, escritura, ¿no? Toda la documentación que respalde esta operación. Esa transferencia tampoco va a estar alcanzada por el impuesto. Bien. ¿Qué pasa con este impuesto, la 25.413, y las operaciones de comercio exterior? Acá pueden pasar tres cosas. Tenemos tres escenarios. Puedo realizar, o sea, puedo obtener una transferencia por haber cobrado una exportación de bienes o una exportación de servicios, o puedo realizar un débito, un pago por una importación. Entonces, lo primero que tengo que saber es que la exportación de bienes es cuando vendo bienes al exterior, entonces me pagan, obtengo un crédito, ¿no? Me transfieren y obtengo por eso un crédito. Esta exportación de bienes y ese crédito se trata de una operación exenta. Si recibo un crédito por una transferencia, por haber realizado una exportación de servicio, que esto es cuando presto un servicio en el país y económicamente se utiliza fuera,
Bueno, antes no se le daba el mismo tratamiento que a la exportación de bienes, pero después, bueno, con la ley de aduana, con la última modificación, la 27467, se establece de que tiene que llevar el mismo tratamiento que la exportación de bienes, con lo cual también se trata de una operación exenta. Y si realizo el débito para pagar una operación, una importación, este débito sí va a estar grabado por la ley, o sea, me van a estar descontando el 6 por 1000 sobre el monto del débito que se genera en la cuenta por este pago de importaciones. El 6 por 1000 si voy por la alícuota general, ¿no? Si tengo un beneficio de alícuota, abarca a todas las operaciones. Entonces, voy a suponer que se realizan transferencias que son emitidas al exterior, ¿no? Una transferencia que se hace al exterior y que es realizada por una persona humana. Si la transferencia la hago por caja o débito en una caja de ahorro, la operación está exenta porque caja de ahorro no grava la 25413. Ahora, si la transferencia se hace mediante una cuenta corriente, la transferencia está exenta, pero el débito en la cuenta corriente va a estar grabado al 6 por 1000. Después voy a tener que si esto lo hace una persona jurídica, la misma operación, y la hace por caja, la transferencia está grabado. Ahora, si el débito lo está realizando por una cuenta corriente, la transferencia está exenta, pero el débito en la cuenta corriente también se graba al 6 por 1000, siempre hablando de la alícuota en general. Ahora, si es al revés, que la transferencia o giro son recibidos del exterior, la transferencia está exenta, el crédito en la caja de ahorro se trata de, va a ser no alcanzado porque no se incluye, como dijimos, a las cajas de ahorro. Y si la acreditación va a ser en cuenta corriente, ¿qué tengo que ver? Primero, si está relacionado con una operación de exportación. Si la respuesta es que sí, tanto las transferencias como el crédito en la cuenta corriente está exento. Si la respuesta es que no se relaciona con una operación de exportación, la transferencia está exenta, pero el crédito en la cuenta corriente se graba al 6 por 1000. Ejemplos rápidos de transferencia. Se hace una transferencia en efectivo a una caja de ahorro. La caja de ahorro no aplica, el efectivo tampoco. No hay impuesto. Ya sea caja de ahorro propio o de tercero. Ahora, se hace una transferencia en efectivo a una cuenta corriente propia, la transferencia sí está exenta. Lo que se graba es la acreditación en la cuenta corriente y se graba al 6 por 1000. Y lo mismo pasa con la cuenta corriente de terceros, ¿no? Ya sea como un especial. Acá la transferencia sí está grabada al 12 por 1000 y también se graba el crédito en la otra cuenta que recibe el destino. Si es una persona jurídica y tengo la misma operación de efectivo, caja de ahorro de terceros, la transferencia se graba y el crédito en cuenta es no grabado. Si es una cuenta corriente que se hace la transferencia en efectivo, una cuenta corriente propia, ahí la transferencia está exenta. Pero como es en efectivo o de caja de ahorro, lo que se graba es el crédito en la cuenta corriente. Y si se hace una transferencia de efectivo a una cuenta corriente de terceros, ahí sí la transferencia se graba y también se le graba el crédito al quien recibe. Transferencia de una caja propia, caja de ahorro propia. Y acá pasaría algo muy parecido a lo que es el efectivo. Caja de ahorro no está alcanzado. Caja de ahorro, cuenta corriente propia, lo único que se va a grabar es el crédito en la cuenta corriente, porque lo que se graba es justamente los débitos y créditos en las cuentas corrientes. Y si se hace a una cuenta corriente de terceros, ahí sí se le graba el crédito y también se graba el 12 por 1000 por la transferencia. Y si hago operaciones de cuenta corriente a cuenta corriente. Cuenta corriente a caja de ahorro, ya vimos que lo que va a estar grabado es el débito en la cuenta corriente. Cuenta corriente a cuenta corriente propia, acá está todo exento, considerando de que tienen que ser coincidentes todos los datos de las dos cuentas. Y cuenta corriente propia de un tercero, lo que se va a estar grabando acá es el débito y el crédito al 6 por 1000 cada una. Y lo último que podemos llegar a ver es las cuentas que no son bancarias, que son de Mercado Pago. Acá voy a tener esta cuenta no bancaria,
lo único que me va a gravar es cuando hago una cuenta no bancaria, una transferencia, una cuenta corriente de terceros. Entonces ahí lo que me graba es el crédito en la cuenta corriente. Y si es al revés, lo que me va a grabar también es el débito, ¿no? Que es una cuenta corriente de propia de terceros a una cuenta de Mercado Pago, lo que se graba ahí es el débito, porque lo que se alcanza es, de nuevo, los débitos y créditos en las cuentas corrientes. Y el último impuesto que nos queda ver es IVA. ¿No? Acá en lo que es el impuesto al valor agregado vamos a tener lo que es objeto y sujeto, esto lo vamos a ver como quizás más rápido. Las operaciones que grava el IVA son la venta de bienes que estén situados y colocados en el país, y siempre que exista una transferencia del dominio a título oneroso. Y después tenemos las obras, locaciones o prestaciones de servicios. En todos estos casos tienen que realizarlos por los sujetos que están enumerados en el artículo 4 de la ley. O sea, porque tiene que haber unicidad entre objeto y sujeto para que la operación esté alcanzada. Pero también alcanza a las ventas que se realicen al exterior, que son las exportaciones de bienes. En ese caso, la operación, si bien está exenta, hablamos de que tiene una tasa cero, porque permite que el responsable se pueda tomar el crédito fiscal por las operaciones que se vinculan con esa exportación de bienes. Y después también están incluyendo a las importaciones de cosas muebles, que son esos bienes que vienen del exterior, pasan por aduana y se hacen definitiva acá en la Argentina. Quiere decir que no se quedan por un plazo determinado, sino de manera indeterminada. Entonces se nacionalizan. Y después también tenemos la importación de servicios, esos servicios que nos prestan afuera, pero que económicamente se utiliza acá en el país. Entonces acá voy a tener que, se me va a abrir las posibilidades entre dos resoluciones que ahora vamos a ver, que aparece lo que es el responsable sustituto. Estos responsables sustitutos están regulados en la resolución 4356 del 2018. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que son personas, cuando existen personas que sean locatarios, prestatarios, o que sean representantes o intermediarios de aquellos sujetos que están domiciliados en el exterior, y que esos sujetos domiciliados en el exterior nos prestaron un servicio o prestaron un servicio acá en el país, es cuando tienen que actuar estos responsables sustitutos, que van a ser los encargados de llevar la liquidación del impuesto por esos beneficios obtenidos de afuera, ¿no? Tienen que llevar esta liquidación del IVA mediante su condición de responsable sustituto. Entonces, ¿cómo voy a determinar el valor, el monto a retener? Y acá aparece de nuevo el banco, son estos otros sujetos, ¿no? Lo que tengo que saber es que este intermediario es el responsable sustituto, o sea que va a ser el sujeto pasivo del impuesto. Entonces, cuando estas operaciones, cuando estos servicios que me prestan de afuera se utilizan económicamente acá en el país, y estos servicios, estas operaciones, el responsable sustituto lo abone, lo pague mediante una entidad financiera, ¿no? Que son todas las comprendidas en la 21.526, en nuestro caso nosotros el Banco Nación, va a tener que cobrar el monto del impuesto que corresponde a esa operación en el momento en que se esté abonando parcial o totalmente. Entonces, ¿qué tengo que entender? ¿Puede el responsable sustituto haber previamente abonado este impuesto por esta operación? La respuesta es que sí. En el caso de que haya abonado el responsable sustituto, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, este servicio me lo prestan de afuera, lo utilizo económicamente acá, entonces voy a tener que ver cuánto es el monto que tengo que pagar al fisco. ¿Cómo lo determino? Digo, bueno, si ese servicio me lo hubiesen prestado acá en la Argentina, estaría alcanzado a el 21%, por ejemplo. Entonces voy a decir que ese valor que tengo que pagar, le voy a descontar el 21%, y con eso genero un volante electrónico de pago y me autorretengo. Se podría decir, aunque está mal llamado, porque no existe la autorretención en IVA. Pero lo llamamos así porque dice, bueno, el responsable sustituto
dentro de los 10 días que se genera el hecho imponible, ingresa ese 21% al fisco mediante la generación de un BEP. Si esto sucede, voy a tener que, cuando voy al banco y hago el pago, la transferencia al beneficiario de afuera, lo que tengo que hacer es presentar ese comprobante, ese BEP, y además una nota que va a ser una especie de declaración jurada donde se establece de que ya aboné el impuesto. ¿Esto para qué? Para que el banco no me vuelva a retener y no vuelva a pagar el impuesto 2 veces. Entonces, el banco se tiene que quedar con una copia de esa nota, esa declaración jurada, y además también se tiene que quedar con una copia de el comprobante del BEP. Con esto el banco no retiene. Ahora, si en el momento en que hace el pago el responsable sustituto y no tenía esa nota, no tenía en ese momento el comprobante del BEP, y ya lo había abonado, el banco, al no tener esa documentación, igualmente tiene que retener. No puede no retener, tiene que proceder a retener. Incluso la misma resolución, la 4356, establece que se tiene que presentar esa documentación con anterioridad a que el banco tenga que retener. ¿Qué quiere decir? Que si el responsable sustituto ya abonó el impuesto y el banco también retiene porque no presentó la documentación correspondiente, va a tener el mismo impuesto, o sea, el impuesto abonado 2 veces por el mismo concepto. Puede pasar, lo que va a tener que hacer el responsable sustituto es tomarse como crédito fiscal ese impuesto que pagó 2 veces, se toma ambos en la declaración jurada, ¿no? Y algo importante también a saber, que lo que establece la ley de IVA es que ese impuesto, que por esa importación de servicio que se perfeccionó en julio, no lo puede considerar en la declaración jurada de julio, sino lo tiene que posponer al mes siguiente, que sería al mes de agosto. Bueno, estos servicios digitales, como les decía, son todas las plataformas que hoy son muy comunes y donde no existe una intervención de acá en la Argentina, ¿no? Es todo mediante estas plataformas. Entonces, repasando un poco, tenemos 2 opciones. Cuando hay un servicio digital, que en definitiva es una importación de servicio, me lo prestan allá, lo utilizo acá. Si se trata de un responsable inscripto, tiene que ir por la RG 4356, que es lo que hablamos recién, ¿no? Donde o abona él el impuesto o lo termina reteniendo el banco. Y si se trata de un consumidor final, en este caso, ya lo voy a manejar con lo que establece la RG 4240, donde no es el mismo consumidor el que tiene que pagar, sino que va a ser quien descuente ese pago, que puede ser el banco, la tarjeta de crédito, es el obligado a descontar el impuesto, a retenerlo. Estos serían los códigos. Bueno, vamos a terminar de repasar esto, como para entender una exportación y una importación. Exportaciones de bienes que están exentas en IVA y que le damos el tratamiento de alícuota cero, por esto de que pueden tomarse a favor como crédito fiscal todas las adquisiciones vinculadas con esta exportación, es cuando se exportan bienes al exterior. Exportación de servicios tienen el mismo tratamiento, en la medida en que esos servicios se hayan prestado efectivamente en la Argentina y utilizados económicamente en el exterior. Ahora, si el contribuyente, el responsable inscripto, sale del exterior a prestar un servicio, esto queda fuera de objeto, porque no se cumple con la territorialidad de que se haya prestado acá en el país. Así que tampoco se trata de un ingreso gravado. Y otra de las cosas es que, bueno, si el responsable inscripto en modo informativo va al exterior, presta un servicio, y ese servicio que prestó afuera lo utilizan acá en la Argentina porque tiene una sucursal, entonces se toma como una prestación de servicio y ya no se considera como una expo. Después tengo importaciones. Lo que es importaciones voy a considerar la importación de bienes que pasa por aduana cuando los bienes se nacionalizan, una importación de servicio cuando me prestan un servicio afuera y económicamente lo utilizo acá, que era lo que hablamos antes, donde se incluyen los servicios digitales, y donde voy a tener la diferencia en ver
quién es el que tiene que ingresar este impuesto. Bueno, en el caso de los intereses financieros que sean generados por colocaciones o prestaciones financieras, lo que voy a tener que saber es que la alícuota que se aplica a estas operaciones es la alícuota reducida, que es al 10,5. Y cuando haya intereses resarcitorios, tengo que ir por el criterio de accesoriedad que establece la ley de IVA, donde digo que si los intereses fueron generados por una operación que está exenta, los intereses también están exentos. Ahora, si son generados por una operación gravada, los intereses resarcitorios están gravados a la misma alícuota que la operación principal. La alícuota siempre la voy a aplicar sobre el monto que se haya hecho la operación sin impuesto, y el artículo 28 de la ley dice cuáles son las diferentes alícuotas. Si no voy por ninguna de las alícuotas especiales, la alícuota reducida establecida en el anexo, que ahí, bueno, están todas enumeradas, en el caso de las actividades financieras y los intereses que están contemplados dentro de la 21.526, también va a la alícuota reducida, ¿no? Hay un montón. Y después tenemos la incrementada, que son los servicios que se prestan por medidor, luz, gas, teléfono, etc. Quiere decir que si la actividad no está dentro de ninguna de esas alícuotas diferenciales, se grava por la alícuota general. Lo de importación, esto ya lo vimos. Y lo último que tenemos para concluir es el régimen de retención y percepción, que va por fuera a lo que se cobre de impuesto en IVA, ¿no? Las retenciones y percepciones son saldos directos, es una forma en que el fisco se asegura de que se pague el impuesto antes de que se haga la presentación y pago de la declaración jurada de IVA. Entonces estas retenciones o percepciones son saldos de libre disponibilidad que tiene el contribuyente, que no solamente tiene la obligación de utilizarlo para IVA, en este caso, sino que al ser de libre disponibilidad lo pueden utilizar de tener un saldo a favor contra otros impuestos que estén a cargo de AFIP, ¿no? Impuestos nacionales, como ganancias, ya sea el impuesto determinado, anticipos, incluso intereses, multas, bienes personales, etc. Y acá la ley de procedimiento dice que solo no se puede utilizar este saldo de libre disponibilidad para pagar acciones y participaciones, y tampoco se puede utilizar para pagar deudas que se tengan con seguridad social. Ante eso solamente lo puede hacer el fisco en el caso de que uno lo solicite. Vamos a ver desde el punto de vista del banco cómo se retiene, porque la AFIP lo que hace es determinar quiénes son los sujetos que tienen que ser agentes de retención o percepción, y esto lo va modificando todo el tiempo. Entonces, cuando se es agente de retención y percepción, hay que retener y percibir, según corresponda, a todos los clientes y a todos los proveedores, salvo que el cliente o el proveedor entren por alguna excepción, o salvo que el cliente o el proveedor sean agentes de retención y o percepción, porque entre agentes tampoco ni se retiene ni se percibe. Si el banco hace operaciones con un cliente, le tiene que percibir. Entonces la percepción ahí, ¿en función a qué la hace? Calculándolo sobre el monto de la operación. Entonces, cuando realiza una operación a un cliente, va a percibir el 3% si esa operación se alcanzó al 21, o el 1,5% si la operación se alcanza a la alícuota reducida. Y las operaciones que hace con los proveedores, lo que tiene que hacer es retener. Pero la retención se calcula diferente. La retención la calculo y la hago en el momento en que el banco paga a un proveedor. Entonces voy a decir, ¿qué es lo que retengo? Tengo que retener un porcentaje sobre el IVA que se factura, o sobre el IVA de la operación. Y ahí voy a decir que se factura, que se va a estar percibiendo, que le voy a retener el 50% cuando la operación está alcanzada a una alícuota general y cuando se trate de venta de bienes. Después, el resto de los casos, que sea venta de bienes a alícuota reducida o prestaciones de servicios a cualquier alícuota, se retiene el 80% del IVA. Y después, también lo que voy a tener que ver es si tiene algún tipo de irregularidad o no el contribuyente, porque si yo ingreso con el número de cuita a la página de AFIP y me dice que tiene irregularidades, tengo que retener el 100% del IVA, no me tengo que guiar por los otros porcentajes.
y después voy a tener que ver qué tipo de factura me emite. Porque si existe de que AFIP por alguna razón al cliente no le permitió emitir factura A y tiene que emitir factura M o factura A con leyenda, entonces estoy obligado a retener otra alícuota. Si me emitió factura M, tengo que retener el 100% del IVA. Y si emitió factura A con leyenda, retengo el 50%. Pero como yo ya soy agente de retención, voy a retener el 50% si se trata de que adquirí un bien a la alícuota general. Caso contrario, tengo que retener el 80%, porque voy a, por la alícuota de haber adquirido bienes o servicios a la alícuota reducida o un servicio a la alícuota reducida también. ¿En qué momento retengo? Cuando pago. Le voy a estar abonando de menos. Y como consecuencia le voy a dar el certificado de retención mediante el CIRE. Bueno, y para terminar, lo que hay que saber con las retenciones es que si se hace un pago parcial, la retención se calcula sobre el monto total de la operación en la primer cuota. Lo que puede pasar, como tienen en pantalla, es que la primer cuota sea inferior a la retención. Entonces no se puede retener más que eso. Entonces para la primer cuota se retiene hasta ese monto y la diferencia se va a estar reteniendo en las cuotas siguientes. Bueno, cualquier cosa me pueden estar escribiendo cualquier duda que se les plantee. Muchísimas gracias por su atención.